Bai, bueno, gobierno previsible, no sé, yo soy más de la opinión del señor Corominas, tal vez gobierno de orden o ordenado, porque si hoy se ha hablado aquí de ciertos temas es porque este gobierno municipal durante 3 mandatos ha sido capaz de redactar un programa de gobierno durante 3 mandatos seguidos, cosa que antes era impensable. Es más, de hecho todavía creo que deben de estar buscando el que ustedes debieron de escribir durante el 2011-2015. No sé si recordará qué compañero estaba dirigiendo la Diputación Foral de Guipúzcoa en aquel momento, el señor Garitano, diputado general, que fue diputado general en el mismo tiempo que fue usted alcalde. Aquel llegó a decir que el mejor plan era el que no existía. Bueno, esa es la forma de gobernar que pueden tener ustedes. Nosotros tenemos un programa de gobierno y ustedes funcionan a base de ocurrencias. Y los ciclos, bueno, puede haber ciclos de todo tipo, de 5, 10, 7, 8 años, cada uno tendrá los suyos. Y yo no voy a poner nunca en tela de juicio el compromiso que Eneco hoy ha demostrado con este ayuntamiento. Lo que sí sé es que fue capaz de no ganar unas elecciones y mantenerse con el acta de concejal, cosa que otros portavoces aquí, hoy presentes, no fueron capaces de hacer en su día. Eta banekien, hemen previsibleak danak gara, nik uste Donostiarrak oroar batzutan previsibleak garela, baina argi neukan hemen gaur kontzeptu bat aterako zala berriz ere mahai gainean, eta da hiri eredu famosoarena. Eta nik onartuko dizuet, behin eta berriz, saiatzen naizela, hiri eredu ditxoso hori nun dagoen bilatzeaz. Ez dakit dagoen Iruñan, zezenen kudaketarekin, ez dakit dagoen errenterin, Enekok aipatu duen etxe bizitza promozio horrekin, ez, 80 libre izan da, ez dakit dagoen Lezon, aurrekoan enteratu ginen bankarrotan omen daudela, baina bueno, gaur deskubritu dut azkenean, argiaren hiria Getafen dagoela, antza denez, eta aurrera begiratu behar dugula bestak beste. Baina bueno, txiste txarrak alde batera utzita, nik errespetu handia diot hiri honen historiari, eta baita hiri honetan agindu duten alkate guztiei. Zenere lan egiteko premisa beti izan da aurrekoek egin dutena hartu, propio egin eta hobetzea. Hemen gaur egindan jokoa, mokoka ibiltzea, umekeritan ez proiektu hauneria da, ez zurea da, bata eta bestea, uste horrek inolako onurarik ez diela egiten Donostiarrei. Ze proiektuak hemen hiriarenak dira. Hiriarena eta hiritarrenak. Eta alkateak oso ondo aipatu du, denbora azkar pasatzen dela eta oroitzapenak ere azu egiten zaizkigula. Eta nik uste, bintzat gauza bat badaukagula alde, eta denborak gauzak bere lekuan jartzen dituela. Eta hori, zuei pasako zaizuela. Ze kontraesanak ere badituzue. Oso zaila dalako adibidez, errenterian edo pasaian, topoaren alde egotea, baino aldiz hemen ez. Eta esatea, infrastruktura hau, azpiegitura hau, enpresa pribatu eta handien onurarako dela. Nik ez dakit topo hartzen duzuen, nik dexente etxere igotzeko eta jisteko. Sartu eta ikusi, ze jende motak erabiltzen duen garraio publikoa. Hori hasteko. EASO, asarrea sortzen duela proiektuak, leku degradatuetan egin behar direla etxebizitzak diozue. Trenbide horrek bitan banatzen du, zentroa eta mara. Ez alda hori leku degradatua, ez aldago zarata, ez aldago zatitua osoa. Eta horrekin lotuta, jolastokieta, gune degradatua, aurreko hilabetean hementxe, udalbatza, ezezkoa bozkatu zenuten. Ezezkoa bozkatu zenuten, Añorga, ezezkoa bozkatu zenuten, eta gero beste promozio batzuk ere baditugu herri beretan esaterako. Etxebizitza bai jakina, baino benetan erabakia hartu behar denean, Podemoseko lagunak bezala ezezkoa bozkatzen duzue. Xaxatu egiten dituzue debate batzuek eta gero ekintzak ez dira bat etortzen iritzi horrekin. Una ciudad de élite, asimétrica. Pues creo que los clichés que has lanzado son bastante peligrosos, diciendo qué tipo de gente vive en cada barrio. Ostras, vaya favor a los vecinos de cada zona. Y 2 datos claros. Una ciudad asimétrica. Las 2 inversiones más potentes que ha hecho este ayuntamiento en 10 años han sido 23 millones de euros para el polideportivo de Alza, Distrito Este, y 73 para la adquisición de los cuarteles de Loyola. Y ahora se viene hoy a decir aquí que es una operación cara. Cara. Ustedes, representantes en el Congreso de los Diputados, ¿qué han hecho para que esa operación fuera más barata? ¿Qué estaban reclamando al Gobierno de España cuando se le podía reclamar? Porque era una negociación presupuestaria. ¿Qué beneficios ha obtenido esta ciudad de su representación en Madrid? Respecto a los cuarteles de Loyola, 0. Más que ponerse con una pancarta delante pidiendo militar riquez, no ha habido ningún tipo de gesto. Y luego hay otra cosa que creo que sí ha marcado también la forma de hacer. Recuerdo muy bien que en el mandato anterior vino aquí el plan urbanístico que permitía que Viralgen, empresa puntera y pionera, y que ha traído Bayer, entre otras cosas, que ha traído toda la renovación que va a tener la zona de Yumbe con la ampliación del parque tecnológico de Miramón, tuvimos que votar aquí el plan urbanístico que facilitaba, el plan especial que facilitaba su implementación. Votaron que no.
votaron que no y hablan de economía diversificada, de generar oportunidades. Eso ha traído un desarrollo que es la leche en esta ciudad. El DIPC, el nanogune, el ordenador cuántico, la protonterapia y demás elementos que tenemos, pues votaron que no. Y bueno, yo sé que no está muy de moda decir que uno tiene un orgullo de donostiarra, se le critica, pero yo sí lo tengo. Me duele mucho también leer a dirigentes de la izquierda abertzale definiendo esta ciudad como rancia en ciertos medios de comunicación. Y hay una cosa que sí que me ha dejado bastante sorprendido. Donostiarik gabeko Donostia, no sé si es el claim de sus siguientes elecciones, tal vez Igeldorik gabeko Donostia hubiera sido bastante más apropiado, porque si hubo aquí un partido que quiso deshacer el sentimiento de unidad que podríamos tener o el sentimiento de pertenencia que podríamos tener en la ciudad, creo que fueron ustedes. Y lo de Igeldo me parece un claro ejemplo de las formas de hacer de un gobierno y de otro. Konfrontaziotik adostasunera esan duenekok. Igeldoren auzia. Bueno, orain batzuk akaso nahiago duzue giroa xaxatzeko adostasunetik konfrontaziora salto egitea. Igual hortik etekin gehiago lortzen duzuelako. Brevemente, al Partido Popular, bueno, yo admito que muchas veces me suelo divertir con las intervenciones del señor Corominas. Hoy creo que ha estado usted bastante comedido en lo que respecta con algunas intervenciones que suele realizar, otras veces no. Creo que muchas veces la forma de expresar las cosas suele impedir profundizar en el fondo, pero es sorprendente la inquietud que le genera a usted la capacidad que tiene el partido al que represento para transformarse y adaptarse a los tiempos, a los tiempos electorales, a los tiempos sociales y demás, ¿no? Yo creo que a usted le está pasando un poco como a H. Bildu, y es que se han dado cuenta que para ganar unas elecciones y gestionar bien hay que parecerse cada vez más al PNV. Y tal vez es usted eso lo que quiere descubrir. Y le digo también a usted, aquí ha habido personas que se han presentado a la alcaldía y que han dejado su acta nada más comenzar los mandatos. El tocayo que le traje a usted aquí, por ejemplo, es ejemplo claro de ello. Yo no sé si hay que hacer una auditoría en este ayuntamiento, pero me preocupa que el Partido Popular diga que se puedan realizar, no sé si recortes o gastar mejor, más eficiente, y que eso no repercuta, al menos en los servicios y en el gasto público y social. No creo que allá donde hayan gobernado hayan dejado al menos buen ejemplo de ello. Eta Podemosekin, bueno, hemen Baske Kulinari Zenterrari buruz hitz egin da, San Bartolomeri buruz ere, eta uste dut ez dezula hemen azalpena eskatu behar. Uste dut horri buruz askoz ere azalpen eta xehetasun hobeagoak emango dizkizu hemen alkateoi izandako persona batek, eta azken aldian presaurreko dexente ematen dituzu berarekin batera gainera. Uste dut egiteko moduak iraganetik datozela, eta gaur egun gorekin egindan operazioa duela urte batzuk Miramonen daukaten egoitzarekin egindako igualtxua izan da, eta gaur San Bartolome horrela baldin badago, iraganean bere oinarria izan zuelako da, besteak beste. Yo sé que ustedes no tienen ningún problema cognitivo, pero yo sí le quiero decir a los donostiarras que ustedes tienen un récord, y es que en 10 años no han votado a favor de ningún plan urbanístico que traía la generación de vivienda a esta ciudad. Ninguno, cero. Y se lo repito a ustedes, pero sobre todo a todos los donostiarras, para que lo sepan, entre otras cosas. Y si tan mal funciona el tándem del Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco, pues bueno, no lo sé, pero es la comunidad autónoma vasca la que mayor número y proporción, en números absolutos y relativos, tiene de vivienda pública en el Estado. O sea, comunidad autónoma vasca. 3 décadas ha hablado usted, 4 décadas, bueno, pues ahí están los resultados de lo que funciona y de lo que no funciona. Eta, bueno, bai behintzat gustatuko litzaidake interbentzio hau amaitza, eskerrak emanez dizkiot gobernukideari, Ane Oiarbidek ordezkatzen duen talde guztiari, urte hauetan guztietan harreman eta erlazio eta lan egiteko modu zintzoa izan dugulako, baita ere gainontzeko bozeramaileei, uste dut, bueno, hemen debatak eukitzen ditugula, baina geure artean behintzat konplizidade bat izan dugula noiz edo noiz ere akordiotara iristeko, eta eskerrak ere eman nahi dizkiot udal talde honi eta baita ere alkateari. Hori bat da eta izan da talde honetako bozeramaile izatea, eta saiatu naiz neure tareak al bezain ondo edo al nuen hobekien behintzat kunplitzen. Eskerrik asko.